En esta clase revisaremos nomenclatura de óxidos básicos. ¿Qué es un óxido básico? Bueno, un óxido básico es la unión de un metal más el oxígeno, que normalmente tiene una carga o un número de oxidación de 2 menos. Entonces, si nosotros tenemos un metal más el oxígeno, lo que obtenemos es un óxido básico. Vamos a ver tres tipos de nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura según la IUPAC. Bien, comencemos. Antes de nombrarlos, vamos a revisar la formulación de compuestos muy rápidamente. Tenemos el cobalto y el oxígeno, ¿sí? El cobalto tiene un número de oxidación de 2 más y el oxígeno tiene un número de oxidación de 2 menos. La formulación de compuestos tenemos que tener en cuenta estos números de oxidación para obtener el compuesto correcto. Entonces tenemos el cobalto con el oxígeno y lo que se hace es que se intercambian las valencias o números de oxidación a los subíndices de los átomos. Entonces yo tendría un 2 en esta parte y un 2 en esta parte, sin el signo, ¿sí? Pero esta fórmula no es correcta, siempre hay que llevar a la mínima expresión estos subíndices. ¿Qué significa? Que si yo veo que los subíndices se pueden dividir o le puedo sacar mitad o lo puedo llevar los dos a esa mínima expresión, tengo que proseguir hasta ese punto. Entonces, yo veo que para el oxígeno, para el cobalto, perdón, tiene un 2 y el oxígeno hay un 2 como subíndice. Estos números yo los puedo dividir entre 2, o que es lo mismo sacar mitad, y obtendríamos la fórmula que es esa, ¿sí? Entonces, esto para este ejercicio. Ahora, ¿qué ocurre si el número de oxidación cambia? Tenemos el cobalto, que también tiene un número de oxidación de 3 más, y el oxígeno sigue siendo 2 menos. Entonces yo coloco igual del lado izquierdo mi metal, del lado derecho mi oxígeno, y se intercambian. El 3 se viene acá, el 2 se viene con el cobalto. 2 y 3. Revisando estos dos números, yo veo que no les puedo sacar mitad a ambos, o no los puedo dividir entre 2, o no los puedo dividir entre 3, no los puedo llevar a la mínima expresión. Entonces, este compuesto hasta ahí se queda. Bien, comencemos con nomenclatura tradicional para óxidos básicos. Retomemos el ejemplo de los óxidos de cobalto. ¿Cómo vamos a utilizar la nomenclatura tradicional? Bien, la nomenclatura tradicional nos vamos a basar en estos prefijos y sufijos. ¿Cómo los vamos a asignar? Dependiendo del número de compuestos que sean capaces de formar ese metal. Ejemplo, si tenemos un elemento que solamente tiene un número de oxidación, solamente va a ser capaz de formar un compuesto. Y utilizaremos el sufijo ico. Si tiene dos números de oxidación, significa que va a formar dos compuestos. Y utilizaremos los sufijos oso e ico. Oso para el número de oxidación menor e ico para el mayor. Si tiene 3, utilizaremos hipooso, oso e ico. Hipooso para el número de oxidación más pequeño, oso para el de en medio e ico para el mayor. Y por último, si tiene 4 números de oxidación, utilizaremos los 4. Entonces, ¿cómo los tomamos? De menor a mayor, según el número de oxidación que tenga. Para este ejercicio, para este ejemplo en particular, tenemos un óxido de cobalto y otro óxido de cobalto. El cobalto solamente tiene 2 números de oxidación, por lo tanto, utilizaremos solamente estos dos, porque tiene 2. Y recuerden que si tiene 2, tomamos de oso a ico nada más. Oso para el menor, ico para el mayor. Entonces, ¿cómo se nombran?
Óxidos metálicos vamos a nombrar el primero. Según la nomenclatura tradicional, y sabemos que es el 2 más el menor, entonces yo comienzo con el nombre óxido de u óxido y la terminación oso, nombre del metal, óxido cobaltoso, ahí está su terminación. El otro compuesto, comienzo con la palabra óxido, el nombre del metal y su terminación, que es para una valencia mayor, entonces sería óxido cobáltico, ahí está la terminación ico, ¿sí? Entonces, dependiendo de la valencia o el número de oxidación o cuántos números de oxidación tenga, nosotros vamos a asignar estos prefijos y sufijos, y la tradicional se nombra de esta forma: óxido seguido del metal y la terminación, ¿sí? La terminación para este ejemplo en particular, el cobalto solamente tiene 2 más y 3 más. Entonces al menor le asignamos la terminación oso y al mayor le asignamos la terminación ico. Vamos a nombrar el siguiente compuesto o los siguientes compuestos según la nomenclatura tradicional. El manganeso es un metal que tiene 4 números de oxidación, por lo tanto utilizaremos los 4 prefijos y sufijos. Ya están ordenados de menor a mayor, por lo tanto, para el primero, que es el número de oxidación menor, utilizaremos el prefijo hipo y el sufijo oso. ¿Cómo se nombra? Comenzamos con la palabra óxido y utilizamos el prefijo hipo seguido del metal y su terminación. Hipo manganoso, ¿sí? Aquí se encuentran prefijo y sufijo para el menor. El que le sigue es el 4 más. Igual se nombra óxido manganoso. Ya no lleva prefijo, solamente el sufijo oso. El tercero, igual manera, óxido, ahora lleva la terminación ico, mangánico. Y por último, óxido permangánico. El prefijo per y el sufijo ico. Bien, ahora continuamos con la nomenclatura stock. ¿Cómo se nombra o cómo se utiliza? La nomenclatura stock, al igual que la tradicional, utiliza las palabras óxido de seguido del metal y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación, ¿sí? Entonces es óxido de seguido del metal y solamente entre paréntesis con números romanos indicamos el número de oxidación. Vamos a nombrar, según la nomenclatura stock, estos compuestos que tenemos aquí. Para el manganeso, la regla nos dice que es óxido de, utilizamos el metal que es el manganeso, y entre paréntesis colocamos su número de oxidación. El manganeso está utilizando el número de oxidación para este compuesto de 2 más. Entonces, números romanos 2. El siguiente compuesto, óxido de manganeso y entre paréntesis número de oxidación que está utilizando 4 más. Entonces, número de oxidación 4. Siguiente compuesto, óxido de seguido del nombre del metal entre paréntesis números romanos 6. Y por último,
óxido de, entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación como 7, números romanos como 7, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se nombran según la nomenclatura Stock. Óxido de, el nombre del metal, y entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación que está utilizando. Para nomenclatura, ahora según la UPAC, para óxidos básicos. Según la UPAC, vamos a utilizar ahora los prefijos latinos: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. Según el número de átomos que contenga mi compuesto. Mono para indicar que es 1, di que son 2, tri 3, etc. Es quizás la nomenclatura más sencilla porque no tenemos que estar revisando el número de oxidación del elemento. Ejemplo, si queremos nombrar el primer compuesto, igual, comienzo por el oxígeno o de derecha a izquierda. En el oxígeno veo que hay un número 1, no se indica, por lo tanto, comienzo con el monóxido. Monóxido. De, ahora indico el metal. ¿Cuántos átomos del manganeso hay? 1. Por lo tanto es de monomanganeso. ¿Sí? El siguiente. Reviso cuántos átomos de oxígeno hay. 2. Entonces coloco el prefijo di seguido de óxido. Dióxido de. ¿Cuántos átomos de manganeso? 1 solamente. Entonces también es de monomanganeso. El que sigue. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 3. Entonces ahora utilizo el prefijo trióxido para indicar que son 3 óxidos. De, seguido del metal, mono, porque solamente hay un átomo y me está indicando aquí. Recuerden que no tomo en cuenta los números de oxidación, sino ya la molécula como tal. Monomanganeso. Y el último. Son 7 átomos de oxígeno, por lo tanto se nombra como heptóxido. Heptóxido de. Ahora, hay 2 átomos de manganeso, entonces es de di, el nombre del metal, manganeso, ¿sí? Entonces, así es como se nombra según la nomenclatura UPAC. 3 tipos de nomenclatura: tradicional, stock y sistemática. Tradicional utiliza los prefijos hipooso, oso, ico y perico. La sistemática es óxido seguido del nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. Y la UPAC, los prefijos latinos para indicar el número de átomos. Así de sencillo: monóxido, hay un átomo. De, monomanganeso, un átomo de manganeso.